Bien, bueno, entonces, continuando, esta vendría a ser la parte ya terminal, que ya sabemos, bronquiolo terminal, alvéolos, en la cual, pues bueno, vamos a identificar, por ejemplo, el acino. Cuando hablamos de acino pulmonar, recordarles que hablamos del bronquiolo terminal, del conducto alveolar y de los sacos alveolares. Todo eso, esos tres me van a formar el acino pulmonar. Ahora, aquí observan el poro alveolar o poros de Kohn, que va a ser básicamente los poros por donde se va a dar el intercambio gaseoso, ¿ya? Entre capilares, arteriales y, pues bueno, la parte venosa, ¿no? Eh, bueno, aquí pueden ver en la imagen derecha entonces el parénquima pulmonar, donde va a estar recubierta por la capa, la pleura, perdón, la pleura parietal, que va a estar próxima al músculo intercostal externo, interno en este caso, perdón, y la pleura visceral. Y entre estas dos vamos a encontrar la cavidad pleural, ¿ya? Que, pues bueno, cuando hay una acumulación de líquidos, de sangre, de aire, vamos a conocerlo como neumotórax, kilotórax en el caso del líquido linfático, piotórax o empiema en el caso de pus. Y bueno, y dependiendo, ¿no? Si es sangre, hemotórax. Entonces, esto es la parte básica. Ahora, la parte histológica, esto es lo que quiero mostrarles. A ver, está un poco lento. Ya, ahora sí. Aquí está la parte histológica. No nos olvidemos que la tráquea tiene células pseudoestratificadas ciliadas, que contiene un montón de glándulas submucosas secretoras de moco. ¿Ya? Aquí vamos a ver la parte histológica del bronquio, del bronquiolo y de los alvéolos. El bronquio, como pueden ver, vamos a identificar, aquí están las células ciliadas que me van a permitir la retracción de moco, o sea, para poder mover los gérmenes. Ya que estamos, bueno, aquí viendo los cilios, quiero decirles de que hay una patología que es síndrome de los cilios inmóviles, importantísimo, síndrome de los cilios inmóviles, que va a estar asociado a otra patología, que es el síndrome de Cartagener. ¿Ya? Eso lo pueden anotar. Síndrome de los cilios inmóviles o enfermedad de los cilios inmóviles va a estar asociado al síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener se va a caracterizar por ausencia del seno frontal, ausencia de sudoración, y depresión del, del centro respiratorio, ¿ya? Pero principalmente ausencia del seno frontal, el síndrome de Cartagener, ¿ya? Pueden recordar, con una enfermedad de los cilios inmóviles, ¿ya? Entonces observamos las células caliciformes, vamos viendo que mientras más se va ramificando bronquio, bronquiolo, alveolo, las células se van aplanando, ¿no? Y ahora aquí también podemos observar, perdón, el cartílago que es cartílago en C, en los anillos cartilaginosos, perdón, los anillos cartilaginosos se observan únicamente aquí en el bronquio, por si acaso, ¿ya? Los anillos cartilaginosos. También vamos a tener lo que es el célula muscular lisa, ya les dije, que por ejemplo en el bronquiolo encontramos el receptor beta 2, ¿ya? Va a ser importante, ¿por qué? Porque el tratamiento a los asmáticos va a ser en base a, a la inhibición o a la acción en este adrenoreceptor, ¿ya? Como por ejemplo el salbutamol, ¿no? Que va a ser un vasodilatador, ¿ya? Importantes de los adrenoreceptores, ¿ya? Entonces vamos a avanzar. Aquí está el epitelio cúbico, ya sabemos se va aplanando. Y ya en los alvéolos encontramos las células alveolar de tipo 1 o neumocitos tipo 1 y células o neumocitos tipo 2. No nos olvidemos que los neumocitos tipo 2 me van a segregar el famoso surfactante. Pero lo que va a predominar, esto del alveolo ya es endotelio alveolar, por si acaso. El neumocito tipo 1 va a ser el más abundante. Va a corresponder al 95% de todo el epitelio alveolar, ¿ya?
Pero el neumocito tipo 2, a pesar de que se encuentra en menor cantidad, va a ser importante para la formación o remodelación de este neumocito tipo 1, ¿ya? Además de segregarme el surfactante que ya les di. Recordarles que el surfactante es un agente tensoactivo que le va a permitir, eh, la, va a evitar, perdón, va a evitar que el pulmón colapse, ¿ya? Entonces el surfactante se va a encargar de la tensión superficial del alveolo, ¿ya? Yo creo que eso ya lo saben, eso es algo básico. Bien, entonces, continuamos entonces. Recordarles que en los alvéolos encontramos naturalmente macrófagos que pasan a llamarse células de Kupffer, ¿no? En los macrófagos. Están ahí libres en el espacio alveolar. Bien. Bien. Entonces, bueno, esta es una imagen de la agenesia pulmonar, que es cuando ya no hay la formación o la expansión de un pulmón. Puede ser de uno o los dos pulmones. Y pues bueno, como pueden ver, la parte blanca va a ser el radio opaco, y la parte negra, que me va a representar el aire, va a ser radio lúcido. La parte negra es el aire inspirado, radio lúcido, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es un poco de tomografía axial de, de los pulmones, o sea, torácica. No hay tanto dato relevante aquí, pero simplemente eso. Recuerda, radio opaco, blanco, radio lúcido, negro. Bien, entonces, a ver, voy a borrar esto. Bien, ahora sí. Vamos a hablar del síndrome de Churg-Strauss, que pues bueno, ya lo hemos visto. Es una inflamación granulomatosa, donde hay alta eosinofilia, afecta al tracto respiratorio. Recordarles que no solo afecta al tracto respiratorio, sino también al tubo digestivo y a otros órganos, pero principalmente a estos. Van a haber síntomas alérgicas. Obviamente en esta fase de los síntomas se va a observar fiebre y todos los síntomas inespecíficos que conocen. Y después está la eosinofilia, la vasculitis, y bueno, puede haber una hemorragia. No nos olvidemos. Y esta va a estar asociada al asma. Esa es una pregunta, ¿ya? De examen. Va a estar asociada al asma, el síndrome de Churg-Strauss. Bien, creo que esto ya lo vimos en clase, así que lo voy a pasar. Aquí está una hemorragia, que como pueden ver voy a delimitar la parte hemorrágica intrapulmonar, donde les voy diciendo de que la hemorragia intrapulmonar va a estar presente tanto en el síndrome de Churg-Strauss como también en la granulomatosis de Wegener. Ya vimos que granulomatosis de Wegener, y también en el síndrome de Goodpasteur. Estos tres me provocan hemorragia intrapulmonar, pero las principales van a ser la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss. ¿Ya? Importantes. Y con respecto al síndrome de Goodpasteur, es un síndrome que se da por la presencia de autoanticuerpos en la membrana basal alveolar. ¿Ya? Eso. Los principales que me producen hemorragia intrapulmonar, síndrome de Churg-Strauss y granulomatosis de Wegener. Ahora, la insuficiencia respiratoria, entonces va a ser la insuficiencia, no, perdón. Vamos a hablar de insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de 60 milímetros de mercurio. Recordarles que si baja de 50 milímetros de mercurio, ya se va a presentar una cianosis, ¿ya? Y si está mucho más por debajo, va a haber una pérdida de la conciencia. Por debajo de 50, entonces, cianosis se va a poder ver. ¿Ya? Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. Esta va a ser una insuficiencia que ya sea por la parte venosa o por la parte arterial. No es relevante ya que el libro no nos explica mucho de eso. ¿Ya? Entre sus causas va a ser la obstrucción de las vías aéreas superiores y depresión del centro respiratorio, que no nos olvidemos que se encuentra en el bulbo raquídeo.
en la parte de la protuberancia. Bien. Aquí está una imagen simplemente desde el bulbo raquídeo. Y bueno, aquí está la atelectasia pulmonar, que ya les dije en clase que es igual al colapso pulmonar, donde va a haber una ausencia de la expansión del parénquima pulmonar. Esta puede ser parcial o completa. Bueno, las atelectasias van a ser de tres tipos. Atelectasia de absorción, atelectasia por compresión y la atelectasia por contracción. Con lo que quiero que se queden de estos tres es la atelectasia por absorción, porque esta atelectasia se va a caracterizar por una hipersecreción mucosa en los bronquiolos, ¿ya? Y esto se va a ver en el asma. En un paciente asmático, el esputo va a ser mucoso, ¿ya? Eh, ¿Alguien se acuerda qué cuerpos encontramos en el asma? O sea, en el esputo de un paciente asmático, histológicamente, ¿se acuerdan qué encontramos? Encontramos los cristales o los espirales de Cushman y los cristales de Charcot y Leigh, para recordarles eso. Eso se presenta en pacientes asmáticos, ¿ya? Es, con esto quiero que se quede. La de por compresión se va a deber a lo que es la acumulación, ya sea líquido, aire, en la cavidad pleural. Y ya lo vemos, ¿ya? Esa va a ser la telectasia por compresión. Y la por contracción va a ser por fibrosis, ¿ya? Y esta va a ser la única que va a ser irreversible, ¿ya? No va a tener solución cuando es causado por una fibrosis. Las otras dos, la atelectasia de absorción y compresión, son tratables. Bien, eso entonces. No quiero alargarlo mucho porque no pregunta casi mucho de esto, o muy poco de esto. Bien, este entonces sería una atelectasia por contracción, porque hay fibrosis, ¿no? Hay un encogimiento total, o sea, está totalmente fibrosado el pulmón. Y bueno, en estos casos no es reversible. Esto es irreversible. Bien, el infarto pulmonar, ya sabemos que, pues bueno, aquí pueden ver histológicamente una zona de necrosis, una zona isquémica, donde se va a formar una forma de cuña, que va a ser típico de infarto de pulmón. Y ya sabemos que si el infarto se produce en los bronquios principales, o sea, en la parte superior de los pulmones, me va a poder producir una muerte súbita. Generalmente, pero se producen en el lóbulo inferior, donde me produce síntomas como fiebre, disnea, eh, todos los síntomas inespecíficos, ¿no? Tos, obviamente, pero el punto es que el infarto pulmonar se presenta principalmente en los lóbulos inferiores, ¿ya? Si me afecta a los lóbulos superiores, ahí sí me puede causar ya una muerte súbita. Pero en los lóbulos inferiores no, es tratable, ¿ya? En este caso pueden ver, este es un lóbulo, este infarto está localizado en el lóbulo inferior del pulmón, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Este va a ser el edema pulmonar, que ya saben que el edema pulmonar es el exceso de líquido intersticial en los alveolos, ¿bien? Puede ser causada por alteración hemodinámica, o sea, puede ser causada por una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? No nos olvidemos que el lado izquierdo, una insuficiencia o un fallo del lado izquierdo del corazón, me va a producir un edema de pulmón, ¿ya? Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y se acuerdan que me producía una insuficiencia del lado derecho del corazón? Cuando se iba a la vena cava superior, a la vena cava inferior. ¿Se acuerdan de alguno? La insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha, si se va la sangre de forma retrógrada a la vena cava superior, me va a producir ingurgitación yugular. Y si se va a la vena cava inferior, me va a poder producir una hipertensión portal y una hepatomegalia, así como también edemas en los miembros inferiores. ¿Ya? Ahora,
Entonces tenemos dos tipos de edema de pulmón. Este va a ser cardiogénico y este va a ser edema de pulmón no cardiogénico, donde pues bueno, el segundo se va a caracterizar por una lesión en el tabique alveolar, ¿ya? Entonces, este, este edema de pulmón no cardiogénico, básicamente vamos aquí a hablar del síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Eso prácticamente. Ya saben, edema de pulmón cardiogénico causado por insuficiencia cardíaca izquierda. Edema de pulmón no cardiogénico, ya estamos hablando de una lesión en el tabique alveolar, que corresponde al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Eso. Bien, entonces ahí pueden ver en la imagen acumulación de líquido intersticial en los alveolos. Bien, y aquí pues bueno, esta parte histológica, bueno, la parte roja vendría a ser hemosiderina. Esto pero generalmente se ve en pacientes crónicos, ¿ya? Pacientes crónicos que tienen edema pulmonar cardiogénico, ¿ya? Bien, esta es la diferencia. Entonces vamos a recordar la diferencia entre una enfermedad obstructiva y restrictiva. En la obstructiva va a haber una resistencia al flujo del aire por obstrucción de la vía aérea. O sea, la arteria va a estar vasodilatada o va a estar vasodilatada o con una vasoconstricción. ¿Qué dice? Si hay una resistencia al flujo de aire. Cuando hay resistencia hay engrosamiento. Va a estar grueso, ¿ya? Un ejemplo de eso es el asma. Y también en la parte, también vamos a poder ver una disminución en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y también, pues bueno, en el caso de la restrictiva, vamos a observar aquí es lo que quiero que con esto quiero que se queden, porque en la restrictiva hay una disminución de la capacidad y volumen pulmonar. No nos olvidemos que, pues bueno, hay volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, volumen residual, todo lo que ya conocen. Todo eso se va a disminuir. ¿En dónde? En la patología pulmonar restrictiva. Así como también va a disminuir la capacidad pulmonar total y capacidad vital. Que, por ejemplo, la capacidad vital es de 4.600 ml. Todos estos volúmenes que seguramente ustedes van a ver en práctica de fisiología, acuérdense que en la patología restrictiva van a disminuir esto, ¿ya? Eso. Con eso quiero que se queden para que recuerden. Y les va a ayudar más adelante también diferenciar siempre una patología obstructiva y restrictiva. Ahora, si yo pregunto, eh, no, el, la bronquitis crónica, ¿es una enfermedad obstructiva o restrictiva? ¿Qué dicen? La bronquitis crónica. Obstructiva. La bronquitis crónica va a ser de tipo obstructivo. En la restrictiva, vamos a hablar de síndrome de estrés respiratorio agudo, también neumoconiosis, también vamos a hablar de fibrosis pulmonar, eso principalmente en la parte restrictiva. En la obstructiva ya vamos a hablar todo lo que nos interesa, EPOC, enfisema, bronquitis, todo eso, ¿ya? Eso. Entonces vamos a hablar entonces del asma, de forma rápida. El asma se va a caracterizar por la obstrucción de las pequeñas vías aéreas debido a la combinación de broncoespasmo, que broncoespasmo no es más que como si estuvieran comprimiendo las arterias. Esos broncoespasmos en realidad, bueno, producen dolor en sí, pero en el caso del asma, además de eso, va a haber una, por así decirlo, un tapón, se va a formar un tapón mucoso, como pueden ver, y también hay un engrosamiento, ¿ya? Porque como recordarán en clase yo le dije, ¿qué es el asma? Es una broncoconstricción que se mantiene de forma crónica, ¿no? Está siempre engrosado, ¿ya? Entonces, aquí, con respecto al asma también podemos decir de que un estado asmático se va a referir cuando una persona no responde a los fármacos, estado asmático. Ya sabemos, el salbutamol actúa en los receptores de los bronquiolos, ¿no? En el receptor beta 2. Ahora, y que puede producir la muerte por insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya?
Ahora, puede controlarse mediante tratamiento con agonista de los adrenoreceptores beta 2 y corticoides o hidrocortisona. Bien, eso. Bien, esto es un video de, de cómo se escucha la sibilancia que me da el asma. A ver, se lo voy a poner de forma rápida. Estos son, sí, son 5 segundos. No, 10 segundos. Estos son estertores todavía. Las sibilancias vienen después. Esa sibilancia, ¿en qué momento se van a producir? Se van a producir en la inspiración, ¿ya? En la inspiración se va a producir esa sibilancia en un paciente asmático, ¿ya? Estoy avanzando rápido para que terminemos. Un poco, ya no falta mucho, ¿ya? El enfisema, entonces, vamos a continuar con el enfisema, que es de tipo obstructivo, recordarle. El enfisema va a ser el aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de sus paredes. ¿Y quién me va a destruir esas paredes? Como pueden ver, me lo va a destruir las proteasas. Las proteasas me van a producir una destrucción de las paredes, en este caso, como pueden ver, hay enfisema centroacinar, panacinar, perdón, pero el más frecuente va a ser el enfisema centroacinar. Entonces aquí me quedo. Va a haber hay un agrandamiento y destrucción de las paredes. O sea, va a disminuir aquí totalmente la elastina, todo se va a disminuir. O sea, este daño que me va a producir la destrucción total del endotelio alveolar me va a dar como resultado una deficiencia en el intercambio gaseoso, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que caracteriza al enfisema? O sea, esta zona que subrayé, esta zona va a aislar oxígeno, ¿ya? No se va a ir, no va a hacer intercambio gaseoso, sino que se va a quedar ahí, en esa región que ven. Va a aislar cierta cantidad de oxígeno. Por ende, en cuanto a sus síntomas, entonces me va a producir cianosis, hipercapnia, que es hipercapnia es la acumulación de dióxido de carbono en sangre, porque estamos diciendo de que aquí el oxígeno va a estar aislado, no va a ser hematosis, ¿ya? Ahora, y también se va a presentar cor pulmonales, que es una afección que me produce insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Pero esto va a ser en la fase final de la enfermedad. Ahora dice, principalmente, pues bueno, este enfisema se va a deber al tabaquismo y exposición eh, a índices altos de biomasa. Pero principalmente se va a dar, o hasta donde se sabe, se va a dar por la deficiencia de la alfa, no, perdón, de la antitripsina 1. No, antiproteasa, perdón. Porque dijimos que las proteasas son las que me destruyen todo el endotelio alveolar. Entonces, no va a haber un equilibrio entre las proteasas y la antiproteasa. Va a haber una deficiencia de la antiproteasa y por ende las proteasas me van a destruir toda la pared alveolar. ¿Ya? Ya saben, deficiencia de antiproteasa 1, antitripsina en enfisema. Bien, ahora, bien, esto es síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ya sabemos que es una enfermedad pulmonar restrictiva producida por una lesión alveolar difusa o una lesión en el tabique alveolar. ¿Ya? Ahora aquí simplemente voy a señalar algunas partes estructurales que caracterizan a este síndrome. ¿Ya? Como por ejemplo, aquí vamos a señalar, por ejemplo, este lado izquierdo va a ser un alveolo normal, sano, y en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho vamos a observar un edema en el intersticio. ¿Ya? Un edema en el intersticio. Y también vamos a observar el engrosamiento de la parte endotelial del alveolo, el engrosamiento específicamente de la membrana hialina, ¿ya? Va a haber un engrosamiento de la membrana hialina. También vamos a observar la deficiencia de surfactante. Aquí pueden ver en la parte superior, hay un surfactante inactivado, o sea, los neumocitos tipo 2 no van a estar, y los neumocitos tipo 1 se van a necrosar, van a morir. Entonces, si no hay surfactante, que les dije que es el agente tensoactivo, que se encarga de la tensión superficial alveolar,
el corazón, perdón, el alveolo, el pulmón, va a colapsar, ¿ya? Simplemente eso. Recuérdense del surfactante. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el surfactante ya no hay y por ende el pulmón colapsa. Y también hay un edema. Pueden ver el engrosamiento muy notable en comparación con el alveolo normal. Eso. Y bueno, esto vendrían a ser ya estas partes de acá que voy a subrayar, es membrana hialina, esta parte rosada. Toda esta parte rosada que ven, esa parte rosadita, todo eso son membrana hialina. No es que dijimos que hay un engrosamiento de esta membrana, ¿ya? Eso. Entonces hay un engrosamiento. ¿En dónde? Bueno, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, engrosamiento y deficiencia de surfactante. Por ende, el alveolo va a colapsar. Ahora, finalmente, el cáncer de pulmón, que les dije. Pues bueno, esto no está en su libro, pero es una forma fácil de recordar de la metástasis pulmonar. En una radiografía vamos a poder observar el signo de las balas de cañón. Pues bueno, aquí ya se ve una metástasis ya crónica, una metástasis ya totalmente diseminada y un daño pulmonar total de todo el parénquima. Pero, ¿con qué quiero que se queden del cáncer de pulmón? Aquí está el síndrome de Horner. El síndrome de Horner se va a deber a cuando el tumor o el cáncer se va a diseminar por vía linfática, ¿ya? En la parte intratorácica, por vía linfática. Cuando hay una diseminación linfática, se va a producir el síndrome de Horner, ¿ya? Y estas son asociaciones, secreción inadecuada de ADH, síndrome de Lambert-Eaton. No lo tomen mucho en cuenta en realidad, pero si quieren estudienlo bien. Pero lo más importante para mí, sinceramente, es el síndrome de Horner, porque, pues bueno, se va a presentar en caso de que el tumor se disemine por vía linfática. Síndrome de Horner, ¿ya? Bueno, en cuanto a los síntomas, tos, hemóptisis, disnea y sibilancia. Estos no son síntomas específicos, por ende, pues bueno, va a ser de difícil diagnóstico. Generalmente, cuando se diagnostica este cáncer de pulmón, no, ya, mejor dicho, ya está en una etapa crónica, ¿ya? Bueno, aquí, como dice, en un 70% de los pacientes ya hay metástasis diseminada cuando acude a un médico y el 30% presenta los síntomas. O sea, va a ser de muy difícil diagnóstico, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a pulmón. Lo que es la parte de patología oral, pueden leer lo que les pasé nomás, porque es corto. A ver, pero se lo voy a mostrar. Simplemente para señalarle las partes más importantes, ¿ya? Porque como le dije, no ha preguntado hasta ahorita patología oral el doctor, hasta donde yo sé. Incluso de los bancos de preguntas que saqué, nunca he visto que pregunte. A ver, ahorita, no tiene la temática. Ya. ¿Dónde está patología oral? Mm, Mira aquí, está cargando. Ya. Eh, Chicos, ¿se puede ver lo que es la patología oral? ¿La diapositiva o qué ven en pantalla? Perdón, un poco está lento. Eh, Ahora, chicos, ¿se ve o no la pantalla? Por favor, me confirman si se ve. Se sigue viendo la anterior diapositiva auxiliar. Ya. Bueno, voy a compartir entonces solo esto.
Ya. Ahora sí, supongo que ya se ve. Sí, ahora sí se ve. Bien. Ahora voy a ponerlo en pantalla completa. Como ven, es largo todo esto, creo que ni la mitad de todos los temas, ¿eh? Pero quédense con lo que les dije y lo que está en la diapositiva. Es lo más importante. Bien, entonces en cuanto a la patología oral, les voy a recalcar las partes más importantes. Esto de lo que es paladar hendido y labio leporino, que es más frecuente, ahorita no ha preguntado nunca. No sé, pero yo lo hice, ¿no? Ahora, infecciones virales, no va a preguntar mucho esto. Lo que sí puede preguntar es ¿dónde está? Los síndromes. El síndrome de Behçet y las úlceras aftosas. Como ven, dice acá, histológicamente iguales, al igual que dolorosas. Puede preguntar características del síndrome de Behçet y esta diferencia, ¿no?, entre el síndrome de Behçet y las úlceras aftosas, ya que en el síndrome de Behçet tardan más sin tratamiento y llegan a afectar la mucosa genital. Y en las úlceras aftosas, estas son de corta duración y sin tratamiento. Son las famosas llagas que conocemos. Eso pueden diferenciarlo bien, aclarar, tener un concepto claro de las úlceras aftosas y del síndrome de Behçet. ¿Ya? Y lo que es, a ver, ¿dónde está? Esto igual. ¿Dónde está? Enfermedad cutánea. El líquen plano puede ser la parte histológica donde presenta los cuerpos de Sivate. Los cuerpos de Sivate que representan queratinocitos basales muertos. Es todo lo que es síndrome o cuerpos que se observan histológicamente, eso sí o sí tienen que saber. Ya, eso. Y bueno, esto no. Tatuajes de por amalgama, no. En esta parte donde dice las manchas pigmentadas que aparecen alrededor de los labios son típicos del síndrome de Peutz-Jeghers y la hiperpigmentación de la boca es un síntoma actualmente raro de la enfermedad de Addison. Ese término tal vez pueden aprendérselo, pero lo demás no. Los pólipos, no, pólipos más que todo, los pólipos gástricos. Eso repásenlo bien, pólipos gástricos. ¿Ya? Eso. Patología oral. Ah, y esto es lo único. El tumor de Warthin, creo que es lo más resaltante de patología oral, el tumor de Warthin. Aparece en la parótida, en su borde inferior, cerca del ángulo de la mandíbula. Tiene una superficie lisa, como pueden ver, y es más frecuente en varones. ¿Ya? Esto, para mí, el tumor de Warthin es el más importante de lo que es patología oral, sinceramente. Tumor de Warthin. Y el síndrome de Peutz-Jeghers, los únicos. Porque ven, aquí ya no hay mucho. No hay mucho. Todo es, por así decirlo, más que todo patología digestiva es lo que más va a preguntar, ¿ya? Así que eso repasen más que todo. Patología oral, muy poco, ¿ya? Tumor de Warthin y síndrome de Peutz-Jeghers. Esos dos. Ah, el adenoma pleomorfo también, que es un adenoma importante también. Los adenomas sí también, repásenos la parte tumoral más que todo, ¿ya? Eso. Y en la parte gástrica, ya saben. A ver, por ejemplo, ahorita les voy a decir en patología gástrica 2 del esófago, el esófago de Barrett, los pólipos, tipo de pólipos infiltrativos, amartomatosos, ulcerativos, todo lo que pueden ver. Esos pólipos sí preguntan, ¿ya? De hecho, les puse en el documento que les mandé, les puse esas preguntas. Ya con eso repásenlo, la parte digestiva. ¿Y qué más sobre el esófago de Barrett? Hay una pregunta importante que dice, ¿con qué enfermedad se asocia? O bueno, ¿con qué se asocia la calasia? Que también hay en el síndrome, en el esófago de Barrett. Es con la enfermedad de Chagas, ¿ya? Eso. Y los tipos de gastritis. Hay una pregunta que les hice. ¿En qué tipo de gastritis eh, se observa, a ver, no me acuerdo qué síndrome, pero era en la gastritis autoinmune? ¿Ya? A ver, ahorita les voy a decir. Esa es una pregunta igual, porque es en la única gastritis donde se observa un síndrome. En gastritis, ¿dónde está gastritis? Aquí está.
Mm, mm, a ver, el estómago. Aquí está. Autoinmune. Ah, no es un síndrome, sino que la anemia perniciosa, perdón, van a disculpar. La anemia perniciosa es la única que se encuentra en la gastritis autoinmune. ¿Ya? Tumor de Pinborg también, de Pinborg. Sí, también, es importante. Los tumores y síndrome, eso más que todo. Los pólipos y la enfermedad de Crohn, la colitis crónica. A ver, y después la enfermedad de Caroli. Enfermedad de Caroli, pero eso vendría a ser ya patología digestiva 3. Enfermedad de Caroli, que es una dilatación congénita de los conductos biliares mayores intrahepáticos. Eso salió en verano, por si acaso. La enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli salió en pregunta de examen, en verano. Tal como está ahí. Es una dilatación congénita de los conductos biliares mayores intrahepáticos. Enfermedad de Caroli. Directo. También otro carcinoma gástrico. O sea, ¿cómo se denomina? Cuando el carcinoma gástrico se disemina a los ovarios. Era Kernicterus. Esa es la respuesta. No pregunto, pero es una preguntaza, porque es el único que pone el libro así como especial, digamos, que se disemina, digamos, del estómago a los ovarios. ¿Ya? Eso igual. Importantísimo. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre un tema, me lo pueden decir ahorita. Hay hartas cosas en realidad. Mucho, es harto patología. Y cuesta entenderlo a veces. Pero cuando vean fisiopata, lo van a entender mejor. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto al examen, si quieren? Les puedo resolver alguna duda o cualquier cosa antes que acabemos. Y les voy a mandar un documento ahorita, un documento de 10 preguntas facilísimas, ¿ya? Se lo voy a mandar ahorita. Lo pueden empezar a hacer ahorita. Es facilísimo, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está. Ya, voy a mandarlo al grupo de anatomía patológica A2. Ya, bien, ahora sí. Ya se lo mandé. Lo pueden empezar a hacer ahorita. Es un cuestionario sencillo de 10 preguntas. ¿Ya? Chicos, ¿lo ven el cuestionario por si acaso? ¿Lo vieron? ¿Les llegó? Ya. Son 10 preguntas. ¿Ya? Cuando lo terminen, se pueden ir saliendo de la reunión. Tampoco queda mucho tiempo, solo queda un minuto. ¿Ya? Bueno, agradecerle a las personas que se quedaron. Yo sé, la verdad, que es complicado, digamos, patología, sinceramente, pero solo lean y si pueden, revisen fisiopatología, porque así se entiende mejor. ¿Ya? A mí me costó mucho, o incluso me cuesta ciertos puntos de patología, pero solo es leer. ¿Ya, chicos? Eso. Bueno, ya queda menos de un minuto. Eh, Se cuidan y nada, rellenen ese cuestionario para que vayan reforzando su conocimiento sobre lo que vimos, que fue muy rápido, y sobre lo que van a leer, ¿no? Con eso van a reforzar más, ¿ya?